Hola gente hermosa, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. El tema de hoy es el enganche emocional. Los enganches emocionales son un mecanismo que se perpetúa para evitar afrontar el miedo de que se rompa la relación, por lo que son una condición relacional negativa cuyo origen puede ser una gran cantidad de factores. Este mecanismo, que surge ante la presencia de una dependencia afectiva, puede deberse a múltiples circunstancias. Por ejemplo, la ausencia crónica de reciprocidad en la vida afectiva, es decir, el sujeto, o sea, la persona, sea hombre o mujer, tiende a crear malestar psicológico o físico por su ausencia en nuestra vida. Esto casi siempre se debe a alguno de los progenitores, papá o mamá, o ambos. Entonces, y como consecuencia, nosotros somos, como los hijos, somos las personas que atraviesan por esta ausencia crónica en la vida afectiva, sobre todo cuando uno está en la niñez, en la etapa de la niñez o adolescencia. Entonces, en este caso, el adulto, ya este niño que sufrió esta ausencia afectiva, niño o niña, cuando ya es adulto, ya es un hombre o una mujer, estas personas tienden a tener relaciones de pareja desde la necesidad, desde la carencia afectiva. Entonces, y aquí surge este enganche emocional. ¿Para qué? Para suplir o reemplazar esa carencia afectiva que no se tuvo en las etapas primordiales de la vida, que es la infancia y la adolescencia. El siguiente mecanismo sería atravesar por una experiencia afectiva negativa con los progenitores. La dependencia tiene sus raíces en la infancia, en la relación con los que han cuidado de nosotros. Muchas veces, cuando no están papá y mamá en nuestras vidas, esos roles los suplen, por ejemplo, la abuela, el abuelo, o tal vez un tío o una tía, o por último, alguien denominado como tutor, ¿verdad? Tutor, tutora. Entonces, estas personas que hacen el rol de papá o mamá, o bien nuestros padres, ¿no? Nuestra propia madre, nuestro propio padre. Entonces, aquí en esta situación, papá y mamá se vuelven afectuosamente dependientes de sus hijos. Esto lo vemos, por ejemplo, en los padres cuando la relación de matrimonio de la pareja está mal. Es decir, voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. Puede ser un hogar donde el papá y la mamá, una persona X, digamos, que pueda ver ese retrato familiar, podría decir, pero si se ve que son buenos padres porque son cariñosos y afectivos con este niño o esta niña, digamos, ¿no? O son padres muy permisivos, donde dentro del hogar no hay autoridad. Este, o, por ejemplo, todo esto se debe a que hay una mala relación de matrimonio. O sea, pueden ser parejas pasivas, donde tratan de mantener el matrimonio, entre comillas, en paz, pero dentro de cada individuo, del hombre y de la mujer, existe una revolución emocional en la que necesitan de la pareja, pero como la pareja no está disponible, a pesar de que están juntos, no están disponibles afectivamente y están juntos de alguna manera solo para sostener ese matrimonio por el qué dirán o por el tema familiar, social, o por último, como se da en muchos casos, solo por los hijos, ¿no? Hasta que los hijos, qué sé yo,
cumplan 18 años y ya poder decir adiós, digamos, ¿no? Entonces, pero a pesar de que se mantiene junta esta pareja, el clima psicoemocional, la dinámica, la hermenéutica de la relación entre ellos afecta directamente al psique de los hijos. Entonces, y por lo general estos padres, papá o mamá, toma a uno de los hijos, si son varios hijos, por ejemplo, como la relación de pareja no está bien y todo ser humano necesita una dinámica de relación, de interrelación personal donde exista afectividad. Entonces, como no lo puede obtener de la pareja, toma al hijo simbólicamente o a la hija simbólicamente y le da todo ese amor para que el hijo también recíprocamente le devuelva ese amor que no puede obtener de la propia pareja. Entonces es aquí cuando vemos, digamos, a padres o madres que tienen al favorito o a la favorita, al hijo favorito o favorita de la familia. O el hijo que se siente como que obligado y también está enganchado a este padre o a esta madre emocionalmente, ¿no? Aquí vemos cuadros familiares en el que el hijo o la hija se vuelve el paño de lágrimas del padre o la madre, o que pasan más tiempo con alguno de los progenitores solo para llenar ese hueco emocional que no están pudiendo estos adultos tener como pareja, ¿no? Entonces, bueno, esa es una consecuencia un poco bizarra y dañina, pero bueno, más o menos a eso se refiere el tema de las experiencias afectivas negativas con progenitores e hijos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando este niño o este adolescente ya pasa a la vida adulta, esta persona o estas personas, cuando ya les toca entablar una relación de pareja y la tienen, es decir, llegan a tener una relación de pareja de años, llegan a convivir con la pareja o incluso se casan con su pareja, el problema radica que cuando ellos o ellas están dentro de una relación, no pueden soltar el nido familiar, no pueden salir del núcleo familiar, porque estos adultos están enganchados, entre comillas, jodidamente, emocionalmente hacia sus padres. Entonces, y aquí vemos casos, por ejemplo, de que cuando se divorcian, una de las razones es porque la pareja que ve esto o que sufre esta consecuencia del enganche emocional de padres e hijos, dice, es que él o ella anda metida en la casa de sus padres, o tras que le sucede algo a su madre o a su padre, él o ella sale corriendo y me deja a mí. O sea, esta pareja no siente que sea prioridad para la pareja que sufre enganche emocional con los padres, por ejemplo. Esta pareja no siente ni que ella ni sus propios hijos son prioritarios para quien sufre enganche emocional con sus progenitores. Entonces es como que energéticamente o simbólicamente se siente una infidelidad, ¿no? Porque obviamente esta persona que sufre el enganche no está al 100% enfocada en su relación de pareja, en la relación con sus hijos, en su hogar, en su propia familia. Cuando uno ya establece una relación de pareja, sea que te cases o no, pero ya tu relación es de años y sólida y constante de alguna manera, esa pareja se vuelve tu familia nuclear principal. Y tu familia de sangre se vuelven tus parientes, tus allegados, ya pasan a segundo plano. ¿Por qué? Porque todo adulto que está sano, maduro, y con sensatez y con un manejo de sus emociones sano,
Eh, Entiende que es importante la relación de pareja y que esa pareja que vos has elegido es tu familia, se vuelve tu familia. Y tu familia de sangre pasa a segundo plano, es lo más natural, lo más saludable, lo siguiente, el siguiente paso. O sea, hasta la misma Biblia dice en su pasaje, hombre y mujer se irán de la casa de sus padres para comenzar una nueva vida y ambos ser una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu. Entonces, y bueno, cuando la persona sufre el enganche emocional, lamentablemente no es libre, no es libre, tiene distorsiones psicológicas que tiene que superar primero eh, para poder entregar eh, a la pareja una relación saludable, armónica emocionalmente y equilibrada. El siguiente mecanismo sería el deseo de fusión con la otra persona. O sea, estamos explicando los mecanismos que surgen cuando una persona sufre de enganche emocional. Entonces, en este deseo de fusión con la otra persona es uno de los síntomas también de la dependencia afectiva. Entonces esto ya es a nivel psicológico, esto se tiene que tratar ya con terapeutas, con ir a sesiones psicológicas, ya tú tienes que ver la herramienta que vas a utilizar para sanar esta parte de tu vida, de tu alma. Entonces en este punto la persona tiene el deseo o la creencia o la programación de permanecer para siempre al lado de la otra persona, es decir, al lado de la pareja. Y que esta unión, el permanecer al lado de la otra persona, se mantenga inalterado a través del tiempo. Esto, por ejemplo, se ve muchísimo en la forma en que la persona ha sido educada, la educación que recibió, las tradiciones culturales, ya sea según de tu país, según la religión a la que perteneces, según a la cultura de la que sos parte. Entonces, también aquí se ve mucho el tema de aquellas personas que les importa demasiado la opinión de los demás, es decir, la opinión del papá, la mamá, la opinión de los familiares, la opinión de las amistades o de su círculo social. Entonces, y para mantener esta programación de estar siempre al lado de la otra persona, es decir, si es en el caso de que estás casado, la típica frase que es bien dañina, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, ve tú a buscar qué clase de programación tú tienes y trabajarte esa parte, ¿no? Uno debe ir a buscar, cuando uno ya identifica qué tiene, qué funciona a través de este mecanismo que es el deseo de fusión con la otra persona a lo largo del tiempo, entre comillas, con el para siempre. Entonces uno debe ir a uno debe hacer una práctica de reprogramación mental. Porque, a ver, seamos claros, la persona, todas las personas que llegan a nuestra vida a lo largo de las diferentes etapas y edades que cursamos, todas nuestras exparejas del pasado, entran a nuestra vida con un propósito, con una misión y con un regalo que vienen a entregarnos. Y muchas veces es a través del dolor y a través del sufrimiento, porque tenemos que aprender lecciones que tenemos que superar y pasar en nuestra vida. Y por lo general, las más duras lecciones son a través de las relaciones de pareja, sobre todo esas relaciones de parejas tóxicas. Así que tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad y a cuestionar lo que se nos inculcó, lo que se nos enseñó y lo que
la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de la música, las películas, las series, los libros, la revista y todo el contenido que absorbamos, incluso en redes sociales, tenemos que aprender a adquirir el discernimiento y cuestionar y decir, ¿esto realmente es verdad? ¿Esto realmente que me están diciendo funciona? Y probar, ir tú a probar realmente si lo que te están diciendo funciona o lastima o daña, ¿no? Entonces, y, y llegar a la conclusión de que si hay un trabajo que hacer en nuestro interior, pues ponernos a la tarea y hacerlo, ver las herramientas que podemos utilizar para cambiar nuestra manera de pensar, para reprogramarnos mentalmente. Y esto puede ser leyendo un libro, asistiendo a un curso, haciendo terapia, preparándote, busca las herramientas. ¿Ok? Bueno, el siguiente mecanismo es la necesidad de protección y la baja autoestima. Que, bueno, la baja autoestima es alimentada por creencias según las cuales la propia felicidad depende totalmente de la proximidad de una pareja o del apoyo de una pareja o de una persona. Entonces, esta necesidad de querer sentirnos protegidos, protegidas, es directamente proporcional a tener baja autoestima. Entonces, y aquí también hay que ir a revisarnos. A veces, por ejemplo, hay situaciones en que hay personas, a ver, vamos a poner varios ejemplos. Una persona que tú veas, por ejemplo, que tiene belleza, que tiene un bonito cuerpo y que roba la mirada de otras personas, y puede ser mujer o hombre. Y tú dices, wow, o sea, qué hermoso o hermosa es esta persona. Y cuando platicas con esta persona, resulta que esta persona te dice, no, es que tengo problemas en mi relación de pareja, o cuando te va contando o empiezas a conocer ya más a fondo su vida y te das cuenta de que eh, sus relaciones de pareja son un desastre, ¿no? Y que usualmente estas personas sufren. Y tú dices, pucha, pero si tiene belleza y se ve tan bien, ¿qué me iba a imaginar yo que su vida amorosa es un desastre? Entonces, ese es un caso de baja autoestima, por ejemplo, a pesar de que en el exterior te ves súper bien, ¿no? Pero en el interior estás deshecho. El caso contrario podría ser de una persona, digamos, que sea muy inteligente, que sea maduro, madura, que tenga hábitos y disciplina bien sólidos y siempre haciendo cosas en pro de su beneficio, su salud mental, su salud física, que sea una persona culta y que sea una persona realmente interesante con la que uno habla de muchos temas y todo, digamos, ¿no? Pero resulta también que esta persona también de alguna manera su vida amorosa es triste o es aislada, digamos, o sea, está temporadas largas o incluso años solo o sola, o es una persona que mantuvo una relación eh, y terminó y se quedó enganchado, enganchada y no volvió a darse una oportunidad en una relación de pareja o X razones, digamos, ¿no? Y que alguna vez escuchaste decir de esta persona, ay, es que me gustaría tener mi cuerpo de tal manera, o que sí, soy delgada, pero por ejemplo tengo en mi barriga grasa abdominal, o si es mujer es que tengo mis boobies pequeñas, o sea, y tú escuchas hablar a esta persona que es tan interesante a nivel mental, académico, incluso es una persona profunda, pero resulta que se está hablando mal hacia sí mismo o hacia sí misma a nivel físico. Entonces también esa es otra señal de baja autoestima.
Entonces el tema de la autoestima saludable es un trabajo continuo, es un trabajo que no se deja de hacer nunca. Es como cepillarte los dientes, digamos, o comer todos los días, o hacer tus necesidades todos los días. Asimismo se trabaja la autoestima, entonces, ojo con esta parte. Ok, entonces, sigamos desglosando la parte del enganche emocional. Ya vimos los mecanismos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a desglosar un poco cómo detectar esos enganches emocionales. El enganche emocional es un síntoma de la adicción afectiva. No se manifiesta necesariamente en una relación de pareja. También, como ya lo explicamos, también se sufre este enganche emocional en relación a alguno de los progenitores. Puede ser tu papá, con tu mamá, con algún miembro de la familia, una figura familiar que haya sido o que haya ejercido la autoridad en tu vida. Por ejemplo, a veces pasa que nos cría el abuelo o la abuela, o algún tío o tía, o algún tutor, por ejemplo. Y muchas veces hay el caso de que estando papá y mamá, pero son papá y mamá ausentes porque vivimos en la casa de los abuelos, por ejemplo. Y resulta que papá y mamá trabajan todo el día y recién los vemos en la noche. Entonces al final los abuelos son quienes están durante el día, en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Entonces en la infancia, la psique del infante funciona de la siguiente manera. Para el infante no importa quién es mamá y papá, porque la programación que hay dentro de la infancia es que tu papá y tu mamá es quien te demuestra a través de sus actos que te protege, que te alimenta, que te cuida, que te educa. Entonces, si son padres ausentes y al final tú en la casa de los abuelos, tú viste que tus abuelos eran los que te cuidaban, protegían, alimentaban y estaban ahí contigo día a día, para el infante ese es papá y ese es mamá, esa es mamá. Y así no importa que los padres biológicos existan, pero al final claramente son padres ausentes. Entonces, ¿cómo detectar los enganches emocionales? Por lo general la persona atraviesa por un cuadro de obsesión hacia el otro individuo. También él no, o sea, esta persona siente que no puede separar su yo del yo del otro individuo. Entonces, es no poder separar el yo del otro y su voluntad del otro. Es sentir miedo a perder el amor. Es el miedo al abandono y a la separación. Es el miedo a la soledad y a la distancia. Es sentir miedo de mostrarse tal como uno es. Es experimentar el sentimiento de culpa en tu día a día prácticamente. Te sientes culpable por todo dentro de tu relación de pareja. Sientes una sensación de inferioridad con respecto a tu pareja. Y también experimentas este resentimiento e ira. Si tú dejas de lado, mejor dicho, uno experimenta resentimiento e ira si la pareja nos deja de lado. Entonces, obviamente, claramente este título es codependencia emocional. Y bueno, también el tema de sentir que la participación total en tu vida social está limitada, y obviamente sentir celos y sentir que tu pareja, que tú posees a tu pareja, este tema, este juego, ¿no?, de celos y posesiones. Entonces, si tú ahora
con los puntos que yo he mencionado, tú identificas que sientes algunos o todos de estos enganches emocionales, hay un trabajo arduo interiormente que tienes que hacer. Entonces tienes que ponerte a la tarea de superar estas cosas en tu vida. ¿Ok? Bien, esto, lo que acabamos de ver hasta aquí, sería como que la teoría a nivel psicoemocional. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos prácticos y algunos tips que pueden ser como posibles soluciones a tu enganche emocional, ¿ok? Que podrías estar practicando ya desde ahora. Pero ojo, recalco, que si este enganche emocional ya viene con un grado profundo de carencia afectiva, esto lo tienes que ver ya con un terapeuta. Bueno, antes de ver los tips como posible solución al enganche emocional, vamos a hacer un repaso de los anteriores podcasts que hicimos. Recuerden que esta playlist que se refiere a las relaciones de pareja va enfocado a superar una ruptura. Entonces aquí ya hemos tocado el tema del proceso del duelo, ya hemos tocado el tema del contacto cero, ahora estamos viendo lo que es el enganche emocional. Entonces, como para hacer un resumen, vamos a ir ya integrando la información para poder ir haciendo el adecuado discernimiento, ¿verdad? Entonces, como vimos ya en podcasts anteriores, dijimos que todo comienza a través de una crisis, las crisis de pareja, que vienen a detonar en ruptura. Esa ruptura puede ser que tú dejes la relación, decidas terminar la relación, o como puede ser que te dejen a ti, ¿no? Que te abandonen. O esta crisis tiene que ver con algún tipo de deslealtad, es decir, infidelidad, mentiras, temas de dinero, intromisión de los familiares, cualquier índole, ¿ok? Pero que hace que ya la relación se rompa. Entonces, cuando estamos en la crisis, recuerden bien la curva del duelo, lo que hemos visto en anteriores podcasts. Bueno, aquí también lo mostramos. Estamos viendo aquí la gráfica, por ejemplo. Esta gráfica se llama ahora el proceso del duelo interrumpido, ¿ok? Que tiene que ver, esta vez, digamos que esta crisis puede ser que, o sea, para identificar el enganche emocional, ojo, ¿no? Estamos hablando ahora, el tema es el enganche emocional, entonces. Puede ser que en esta crisis, cuando tú ya te ves a ti misma o a ti mismo bien metido en un carrusel de emociones, en un cóctel de emociones que un día están bien, otro día están mal, un día la pasan divertido, rico y bonito y al otro día están los dos, o sea, la pareja hundidos en un infierno que no se hablan, se hacen la ley del hielo, empiezan las manipulaciones, las mentiras, las palabras hirientes, los gritos, los insultos, etcétera. Entonces puede ser que tú, por ejemplo, dentro de la relación te des cuenta de que tienes enganche emocional, de que sufres enganche emocional. Eso estando dentro de la relación y ya tu relación está a pique, digamos, ¿no? Ya tú en tu interior sabes que no está bien, que no se están haciendo las cosas bien, que se están haciendo daño, ¿ya? Por otra parte, también tenemos la otra parte es que ya haya existido la ruptura de la relación, ya se hayan separado y tú ya estés fuera de la relación. Entonces, y estás con toda la predisposición
de hacer tu proceso del duelo adecuado y de aplicar la técnica del contacto cero, pero también te ves metida o metido en un carrusel de emociones porque un día te sientes bien y sientes que estás avanzando con el contacto cero y te sientes feliz por ti mismo, por ti misma y te felicitas de que qué bien que no le contesté la llamada o que ignoré su mensaje o que no tuve la necesidad de hoy o esta semana o de este mes de ver sus redes sociales. Okay. Entonces ya son pasos, ¿me entiendes? Pero de repente caes y te agarró en un momento de debilidad y lamentablemente le contestas las llamadas y ahí se vuelve otra vez, vuelves a entrar nuevamente al bucle del que ya de alguna manera, entre comillas, habías zafado porque, o sea, vuelves al inicio, ¿me entiendes? Vuelves a empezar el juego. Entonces, en este caso es, digamos, estancarse. Este enganche emocional es estancarse fuera de la relación, o sea, entonces, para que quede claro, puedes experimentar el enganche emocional dentro de una relación y estar como la persona que aguanta, que tolera, que hace la vista gorda solo por sostener esa relación. O puede ser que haya terminado tu relación y tú inicies el proceso del duelo, apliques el contacto cero y en ese camino se vea interrumpido porque te das cuenta que estás estancada en un enganche emocional. Entonces, como ven, este tema del enganche emocional es duro. Entonces, pero el primer paso es darse cuenta que tú estás atravesando por esto, que tú tienes enganche emocional respecto a la relación de pareja y tienes que ir a ver a tu pasado de dónde heredaste ese enganche emocional. Eso viene de algún lado y tu relación de pareja lo único que ha hecho es detonarlo. ¿Ok? Entonces, volviendo al repaso. Entonces, el proceso del duelo y la aplicación del contacto cero se ven interrumpidas. ¿Interrumpidas por qué? Porque te das cuenta de que estás experimentando un enganche emocional o que tienes ese enganche emocional y que siempre ha estado ese enganche emocional, pero no sabes cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que está enganchado emocionalmente? Porque resulta que tú inicias tu proceso de duelo y vas avanzando de la negación, superas la negación y ahora experimentas ira, enojo, te resuelves esas cosas y después ya pasas a la tristeza, a la nostalgia, incluso a la depresión. Y, y tu proceso está en ese bucle, negación, enojo, tristeza, negación, enojo, tristeza. Entonces, y tú observas que no puedes pasar al siguiente nivel, que es la aceptación, y de la aceptación pasar a la gratitud, y de la gratitud pasar a la lección aprendida, y por fin saber que has superado esa relación, esa separación, ese divorcio. Entonces nos encontramos en este bucle experimentando negación, enojo, tristeza. Ok, entonces ese es un darse cuenta de que estás enganchada emocionalmente a esa persona, ¿ok? Entonces, ahora vamos a explicar cuáles son esos ítems, esos títulos, conceptos que tenemos que ir a revisar, pero con mucha conciencia para después encontrar una posible solución. Entonces aquí, por ejemplo, va el primer tip. El primero es revisar tu infancia y tus programaciones. Por ejemplo, ¿qué viste en papá y mamá cuando tú estabas en la infancia o la adolescencia? Y o si no estaba papá y mamá o si fueron padres ausentes, ¿quién fue ese adulto o tutor que ejerció la imagen de autoridad para ti en tu vida? Y como ya lo mencionamos, puede ser el abuelo, la abuela, el tío, tía, incluso un hermano mayor, digamos, o una hermana mayor, o un tutor, etcétera, ¿no?
Entonces tú tienes que ir a ver e identificar quién fue esa figura de autoridad para ti. ¿Ok? Primer punto. Cuando tú identifiques a esa persona, por ejemplo, puedes tú decir, bueno, a mí mis padres no me educaron, fueron mis abuelos, pero quien llevaba la batuta en la casa fue mi abuela y mi abuela era una mujer prácticamente matriarcado, era muy autoritaria, incluso tenía poco paciencia y a veces me golpeaba por no hacer las cosas bien o no hacer las cosas a su manera o por desobedecer, digamos, ¿no? Entonces, y después de golpearme, este, a, a veces se comportaba de una manera muy amorosa, y nada, entonces eso causa una dicotomía, ¿no? En el infante. Por ejemplo, hay padres, eh, pongamos el ejemplo de un niño, por ejemplo, un varoncito, que era el favorito del padre. Y de los 5 hermanos, él era el favorito del padre. Y el padre a todos lados lo llevaba a ese niño. Era prácticamente, andaban juntos de arriba y abajo, ¿no? El padre era un padre estricto, un padre que también tenía sus problemas psicoemocionales sin trabajar. Y este niño, estando tanto tiempo junto a su padre, digamos, ¿no? Creció él estando cerca de su padre todo el tiempo, que en una actividad, en otra, y lo manejaba, digamos, el padre, se manejaban el padre y el hijo siempre, ¿no? Pero este padre puede ser que algunas veces se comportara amorosamente y otras veces violentamente. Entonces, por ejemplo, eh, hay cuadros de padres e hijos en una dinámica de una relación tóxica, de un enganche emocional, entre comillas, bien jodido. Por ejemplo, de que puede ser que el padre y el hijo favorito estén comiendo en algún lado, digamos, en un restaurante o estén compartiendo un sándwich en un parque o incluso en la misma casa, los dos estén, qué sé yo, almorzando. Y de repente el hijo hace algo indebido, qué sé yo, derrama la sopa o derrama el refresco o hace algo que al padre le disgusta. Y este padre con poca paciencia, lo retea, lo riñe, le llama la atención y y el hijo se asusta y de paso el padre le pega, digamos, le da un golpe en la cabeza, en la espalda, o le jala las orejas o le hace algo ya que tiene que ver con un tipo de violencia física. El niño llora y después el padre se pone nervioso y después dice ya no llores, hombre, no llores, vení, y lo abraza. O le da palmaditas en la espalda diciendo ya no fue para tanto. O está ahí arrepentido y le dice ya hijo, perdóname, no fue mi intención pegarte, pero es que no tienes que hacer así. Y recién ahí el padre como que lo educa como debió hacer antes del episodio de violencia verbal y física. Entonces, esa es una manera bien dañina de proceder de padres que no se han trabajado interiormente, que no van a terapia, que no se responsabilizan por su parte psicoemocional y por sus actos con los hijos. Entonces, ese tipo de educación, con este pequeño ejemplo que les he dado, crea niños, adolescentes dependientes, con enganche emocional, que el día de mañana, cuando sean adultos, lamentablemente estos niños ya están programados para actuar de esa manera y lo van a hacer con las parejas con las que se topen en su vida. Entonces, cuidado con esto. Esta es una parte muy delicada y muy importante que uno tiene que aprender a darse cuenta. Uno se lo tiene que trabajar y uno tiene que superarlo para poder el día de mañana ser unos adultos maduros, ser unos adultos saludables y ser unos adultos armónicos. Bien, en este mismo punto de revisar tu infancia y tus programaciones, también
tendrías que ir a revisar tu línea transgeneracional, es decir, tendrías que ir a revisar cómo fue la vida de tus ancestros, es decir, tus abuelos paternos, tus abuelos maternos, bisabuelos paternos y bisabuelos maternos. Saber cómo fue la vida de ellos, qué dinámicas y hermenéuticas de interrelación tenían dentro de sus núcleos familiares, porque esas cosas también se heredan. La energía se hereda, así como heredamos en la sangre genéticamente a hábitos, conductas, personalidades, carácter de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y hacia arriba en el transgeneracional. Lo mismo es con la energía, lo mismo es con la psicología emocional, lo mismo es con actitudes, entonces, y obviamente lo mismo es con enfermedades, entonces hay que ir a revisar las líneas de nuestro transgeneracional dentro de nuestro árbol genealógico. ¿Qué sufrió ese ancestro a nivel físico, a nivel psicoemocional? ¿Ok? Bueno, aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, hay unas películas famosas para niños que yo he visto y que tienen un matiz de constelaciones familiares, que es la película Coco. Creo que es una película mexicana, si no me equivoco. Bueno, enfocada. Ok, la película Coco y la película Encanto, ¿no? Que tocan estos temas, lo no dicho dentro del árbol genealógico, lo, lo, lo que no se habla, los excluidos energéticamente en el árbol genealógico y cómo las siguientes generaciones los somatizan a nivel físico o a nivel psicoemocional. Entonces, por eso es importante ir a revisar tus líneas ancestrales, digamos, dentro de tu árbol genealógico. Y algo que sí recomiendo para quienes les interese un poco indagar sobre este tema de las programaciones que se heredan dentro de la familia, que ya sabemos que se heredan enfermedades, tipos de conducta, carácter, trastornos psicoemocionales, y también el tema energético se transmite de generación en generación. Yo les aconsejo que vayan a leer el libro Este dolor no es mío. Es un libro muy bonito, explica en lenguaje sencillo cómo funcionan las constelaciones familiares. Y bueno, y si no les gusta leer, existe también el audiolibro que está en YouTube, lo pueden encontrar. Y hasta han hecho una serie que está en Netflix. En YouTube también está esta serie que se llama Mi Otra Yo, pero no está en buena resolución. Pero quienes tengan Netflix, les aconsejo vayan y vean esta serie, es muy bonita y habla también sobre constelaciones familiares y cómo influye la energía de nuestro árbol genealógico y cómo las generaciones siguientes lo somatizan. Entonces ahí les dejo la tareita para quien quiera ahondar en este concepto. Ok, entonces nos pasamos al siguiente tip. Vamos a revisar ahora lo que es el papel de víctima y la pérdida de identidad. Esto quiere decir, por ejemplo, voy a entrar con un ejemplo. Supongamos que es una persona que no puede olvidar a su expareja, que siente que el proceso del duelo y aplicarle el contacto cero está siendo muy difícil, muy duro para esta persona. Entonces, esta persona suele poner su energía y su tiempo en la otra persona, es decir, en su expareja, a pesar que ya terminó la relación. Y esta persona entra en un bucle emocional que llega al punto de no entenderse ni a sí misma, incluso a detestarse a nivel emocional, ¿no? De por qué siento esto, por qué no puedo superar esto, por qué sigo pensando en él sabiendo que me hace daño,
y que me ha hecho tal y tal cosa. Entonces es una desesperación, una ansiedad y hasta una impotencia y frustración que siente esta persona del no poder salir de esa situación, de ese bucle, de ese patrón. Entonces, pero inconscientemente esta persona también eh, sigue enganchada en el sentido de que, por ejemplo, es una persona que va repartiendo su dolor con cuanta persona se tope, y les cuenta su historia. Entonces al final esta persona se convierte en un basurero emocional, ¿no? Y está estancada en la ansiedad, en el enojo, en la depresión. Y así como se siente esta persona y como no lo puede resolver, va con otras personas a botar esa basura emocional, a contar sobre su ruptura, y también se posiciona en un estado de víctima, ¿no? Entonces está en la posición de víctima con las personas que le rodean, digamos, ¿no? Entonces, y esto se vuelve repetitivo. Y, y se vuelve repetitivo y puede ser que esta persona esté cuerda en todos sus sentidos, normal, digamos. O puede ser que esté con influencias de alguna droga, por ejemplo, con el alcohol, cualquier tipo de droga. Pero al final es aquí cuando vemos, por ejemplo, el típico borrachito, la típica borrachita que está dolido del corazón y se emborracha y después termina llorando y contando su historia y en posición de víctima diciendo por qué me hizo eso, si yo le di todo, y después entra en rabia y después se vuelve agresivo, agresiva. O sea, es un bucle interminable. Ya ustedes, ya ustedes habrán pensado ahorita en alguna persona que conocen o incluso habrán reconocido que ustedes son así. En fin, bueno, cuando pasa esto resulta que tu entorno también reacciona y puede ser que tú experimentes casos en los que tus amistades o familiares terminen alejándose de ti y que ya no quieran volver a hacer actividades contigo o que te dejen de hablar, etcétera, digamos. Pero tú te tienes que dar cuenta que es algo que tú estás provocando con tus actitudes, con eso que no puedes superar. Y te vuelves prácticamente, o sea, te etiquetan de la cansona, el cargoso, la tediosa, el tedioso, porque vives repitiendo tu asunto de tu ex relación de pareja bien metido en tu papel de víctima. Entonces, aquí, mira, igual, todo es un trabajo interior. Hay que hacer la tarea. Cumple el contacto cero. Trabaja tus enganches emocionales y sal del papel de víctima. Nadie es víctima. Ya lo vuelvo a repetir. Cada relación de pareja entra a nuestras vidas con una misión, con un propósito. Y cuando hay sufrimiento es una pareja o una relación karmática. Hay que ajustar cuentas. Y si es más bien una pareja que ahora tú te das cuenta y tú reconoces que esa pareja sí era sana, sí quería algo bueno, bonito y comprometido a través del tiempo contigo, y que sí ahora reconoces que esa persona le echó las ganas a la relación, que al final, o sea, el problema eras tú. El problema eras tú y tus pedos mentales, tus cosas inconclusas a nivel emocional, psicológico, no resueltas en tu vida y que venías arrastrando y arrastrando desde la infancia, desde tema de tu educación, crianza en tu casa o lo que viste en papá y mamá. Entonces, bueno, sí, y cuando pasa eso te vas a latiguear y vas a hacer mea culpa porque al final tú fuiste tu propia enemiga, tu propio enemigo y que empujaste a la otra persona para que acabase la relación. Entonces,
Mira, tienes que hacer un trabajo arduo en tu interior y eso es tomando, primer paso. Reconocer que tú eres o que tú estás sufriendo o que tú estás atravesando por esto, por el enganche emocional, por tus carencias afectivas. Segundo paso es ver las herramientas y cómo tú puedes sanar esta parte de tu vida. Y tercer paso es empezar a tomar conciencia y saber que, bueno, en la siguiente relación que tengas ya va a ser una nueva versión tuya, pero por lo pronto estás en un proceso de sanación, de restauración, de ser una mejor versión de ti misma. Entonces no te enganches a otra nueva relación si es que no te has trabajado aún a ti mismo, a ti misma. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo les recomendaría sería un par de libros. La verdad es que hay un autor que en su momento yo leí bastante, se llama Walter Rizzo. Él tiene libros especializados en lo que es el tema del apego, del enganche emocional, de cómo superar una relación de pareja. Aquí algunos títulos que yo les puedo recomendar como para que inicien sería 3 libros de Walter Rizzo que son Desapegarse sin anestesia, Amar o Depender, o Si ya te dije adiós y ahora cómo te olvido. Entonces ahí es una lectura interesante por si les interesa. ¿Ok? Bien, pasamos entonces ahora al siguiente tip, que sería sacar la basura y la programación de los progenitores, que va muy ligado a lo que acabo de explicar hace un momento. Entonces, por ejemplo, ya habíamos dicho que uno entra en un bucle, ¿verdad? En un bucle negativo dentro del proceso del duelo. Entonces, que uno experimenta el no poder salir de la curva de la negación, el enojo, la ansiedad, la depresión, la frustración y la melancolía. Y esto sucede porque no puedes cumplir con el contacto cero, obviamente, porque no te das el tiempo ni la prioridad de cultivarte a ti mismo, a ti misma. Es decir, tú en realidad no estás construyendo un camino hacia el amor propio. Te estás enfocando solo en tu papel de víctima. Y porque inconscientemente no quieres sanar. Esa es la verdad, no quieres sanar. Entonces, y por más que tú digas, por ejemplo, es que sí quiero sanar, pero no sé cómo, o no sé cómo hacerle. Sí, puede ser que lo verbalices así. Pero el tema de no querer sanar sucede a nivel inconsciente, porque en tu interior tienes una programación que se instauró en la convivencia, en la educación y en la crianza dentro de tu casa, dentro de tu entorno de la infancia y la adolescencia. Entonces, aquí, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde viene esta programación? Usualmente estas programaciones vienen dentro de los hogares donde el niño o el adolescente presenció algún tipo de adicción, o sea, de los adultos o de las personas que los rodeaban. ¿Okay? Entonces, en tu interior tienes una programación de adicción emocional y debes ir a revisar tu pasado infantil, adolescente. Lo que viste en papá y mamá, cómo era la dinámica de tu casa. Voy a dar algunos ejemplos. Si tú, por ejemplo, eras niño, niña o adolescente y en tu casa tuviste experiencias de alcoholismo, por ejemplo, que puede ser que tu padre haya sido alcohólico o tu madre o alguno de tus abuelos o algún tío, tía, no sé.
incluso hasta un hermano mayor que tú hayas visto el caso de alcoholismo, por ejemplo, de una persona que usualmente, ¿no? Llega el fin de semana, se desaparece 1 o los 3 días y llega súper borracho, súper borracha a la casa. Y en esa embriaguez, entre comillas, como le dicen, mal borracho o mal borracha, digamos, ¿no? Que llega haciendo escándalo, gritando y que empieza a insultar a uno o a otra dentro del núcleo familiar y que incluso se llegan a golpes donde uno ve que se pelean y sale sangre, digamos, ¿no? Si un niño presencia eso, o un adolescente que está en etapa de crecimiento, por ejemplo, o hay situaciones de que tú ves que algún familiar se drogaba, se inyectaba algo o aspiraba algo, digamos, ¿no? O si no hay algún tipo de adicción, entonces este niño o este adolescente lo que presenció fue violencia física, maltrato psicológico, sea que el padre le pegaba a la madre o la madre era muy abusiva y le pegaba a los hijos con mucha violencia, o el caso triste de que tú hayas sufrido abuso sexual o incluso violación sexual. Todo eso denso, todo esto feo, todo esto que tiene que ver con adicciones y violencia dentro del hogar y que el niño no se sintió protegido, cuidado, atendido y merecedor de amor, eso se va al psique del infante, del adolescente, hace surcos cerebrales que se llaman engramas impronta y eso se guarda en su subconsciente. El día de mañana, cuando este niño, este adolescente sea un adulto, puede ser que esta persona en adulto no tenga ninguna adicción y tampoco sea un maltratador o sufra de violencia, por ejemplo. Pero su subconsciente le va a botar esa información para que la sane, para que la trabaje. Y puede ser que esta persona no sea ni lo uno ni lo otro de lo que vio en su familia, por ejemplo. Puede ser que sea un chico o una chica sana, es más que sea abstemio a las bebidas alcohólicas y a las drogas. Y que no es violento físico o verbalmente, pero tiene su matiz de tener una personalidad pasiva-agresiva o que sea la típica persona sarcástica o que tenga humor negro. Y si ha tenido algún tipo de abuso o violación sexual, va a ser una persona tal vez tímida, retraída o tal vez demasiado extrovertido, extrovertida. Eh, o sea, una persona reprimida a nivel sexual o una persona demasiado libertina. Sea como sea, al final esta persona psicológicamente va a experimentar el síndrome del adicto. Puede ser que no experimente nada externo, ¿ya? Pero en su psicología va a empezar a experimentar cosas internas como esto, la dependencia emocional, el enganche emocional, la baja autoestima, este, algún tipo de trastorno psicoemocional. Lo va a tener sí o sí porque la energía tiene que salir y la experiencia tiene que ser sanada, tiene que ser liberada. Entonces, si tú viviste en la infancia alguna de estas cosas que yo ya he mencionado y ahora te das cuenta de que sufres enganche emocional, carencia emocional, dependencia emocional, esos son los resultados. No estás experimentando nada físico ni nada físico como algún tipo de adicción o nada violento, nada que tenga que ver con violencia, pero psicoemocionalmente lo tienes el síndrome del adicto y eso se va a reflejar claramente con todo el tema emocional. Una carencia, un enganche, una dependencia o una codependencia. ¿Ok? Entonces, eso tenlo claro, por favor. Tiene que ver igual también, por ejemplo, una de las consecuencias de haber vivido esto en la infancia.
es que también te puedes convertir en una persona rígida. También puedes convertirte, o sea, en una persona rígida, autoritaria, que exige demasiado o se sobreexige demasiado. Que seas una persona fría, o sea, que te cueste expresar tus emociones. Y bueno, así hay varios ejemplos, pero nos concentraremos en esto por lo pronto, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente tips, que en este caso sería casi similar al tip anterior con los progenitores, pero en este caso ahora va a ser con las relaciones de pareja del pasado. Es decir, sacar la basura emocional experimentada en nuestras relaciones de pareja del pasado, que hasta el día de hoy, en la etapa de la vida que nos encontremos, es todas las parejas que con las que hayamos tenido algún tipo de experiencia, ¿no? A nivel amoroso, todas las relaciones de pareja del pasado. Entonces aquí lo que tienes que hacer es una introspección acerca de lo que tú crees que arrastras hasta el día de hoy de todas tus relaciones del pasado, de todas tus exparejas a lo largo de tu vida. Entonces, ve, haz un examen de conciencia, ve si en estas relaciones del pasado algo te traumatizó, algo es un patrón que tú vienes repitiendo exclusivamente de una relación de pareja significante y que luego arrastraste a la siguiente relación, a la siguiente y recién te das cuenta, uy, que has repetido ese patrón durante ya algún tiempo y con distintas personas que han pasado por tu vida. Entonces, ve, reflexiona sobre si sigues enganchada, por ejemplo, a amores platónicos. Esto es algo de lo que poco se habla. Usualmente se pide mencionar o se pide que se haga un trabajo interior con las relaciones del pasado, ¿no? Con las que hayas contabilizado de que sí fueron tus novios, tus enamorados, novias o enamoradas, digamos. Pero casi no se habla del enganche sobre el amor platónico. Es decir, recuerden ustedes en su infancia el primer amor, ¿no? Ese amor platónico con el que nunca pasó nada con él o ella. Pero sin embargo, nosotros en nuestra infancia o en nuestra adolescencia nos enganchamos tanto mentalmente, emocionalmente y energéticamente a esa persona, pero en el plano físico nunca pasó nada, ni siquiera una agarrada de mano, un besito, nada, nada, no fue nada de esa persona. Pero sin embargo, por cierto tiempo esa persona vivió en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo tuvimos ahí atascado o atascada en nuestro corazón, en nuestras emociones, y soñábamos con esa persona y que de alguna manera eh, tuvieras, se tuviera alguna relación con esta persona, ¿no? Entonces, a eso también se refiere el sacar la basura emocional experimentada en relaciones del pasado. Y no necesariamente con los que tú digas, tres fueron mis novios, digamos, o 5 o 7, no sé, la cantidad. También tienes que ir a contar las veces que tú te enamoraste platónicamente de ciertas personas. Puede ser que haya sido solo una persona o incluso hasta tres, o los famosos crunch, ¿no? Entonces, hay que ver esas cositas. El tema aquí es que uno invierte tanta energía mental, emocional, y uno sueña y uno se imagina con esa persona en el plano energético, pero en el plano físico nunca pasa nada, nunca pasó nada. Entonces, eso también es basura emocional, así que ojo ahí. Vayan a hacer una lista también de los amores platónicos. También tiene que ver, por ejemplo, el sacar la basura emocional de, qué sé yo, de tu primer amor de colegio, o cuando tú tuviste una relación significativa con algún chico o una chica y llegaste a consumar tu primera relación sexual, por ejemplo, que esas experiencias no se olvidan.
si fue bonita o si fue traumática o si fue con influencias del alcohol y al final no tuvo el valor que debió haber tenido, o si fue por temas que escapó a tu propia voluntad en el caso de los abusos o de las violaciones sexuales. Entonces, hay que ir a revisar eso también y empezar a sacar toda esa basura mental, emocional, física y energética. Hay que revisar también, por ejemplo, que la primera vez que tú sentiste que realmente amaste a alguien y que tú te propusiste a dar lo mejor de ti y te entregaste total y plena o total y pleno, e incluso llegaste al punto de dar lo que no tenías que dar. Entonces, ese desgaste, ese sentirse vacío, no correspondido o que no dan en la medida que tú das, etcétera, digamos, ¿no? Y en el caso de que tuvieses hijos, tienes que ir a ver y reflexionar sobre qué es lo que estás arrastrando de tus exparejas, de los que ha sido el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, o en el caso que tengas un hijo, por ejemplo, o de que tengas varios hijos con una misma persona, o que tengas hijos en diferentes personas, es decir, eh, que tengas hijos que tengan padres diferentes o madres diferentes. Entonces eso también hay que ir a hacer un trabajo interior y reflexionar y ver con claridad qué patrones de conductas tú estás arrastrando respecto a esas relaciones del pasado. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente tip. Aquí hay este tip, el aprender a identificar la sumisión ante el maltrato, que va relacionado con lo que desglosamos en anteriores tips que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, que tiene que ver con el haber presenciado experiencias o episodios de adicción. Entonces, ve y revisa esta parte de tu infancia, tu adolescencia, el maltrato físico, verbal, psicológico que pudiste haber experimentado dentro de tu núcleo familiar. Eh, que tal vez ahora en adulto tú, por ejemplo, experimentas que te sientes culpable al contradecir a tu pareja, por ejemplo. O que cuando tu pareja te habla levantando la voz o con cierta autoridad, tú te paralizas, sientes miedo o incluso lloras. Entonces tienes que ir a revisar en qué parte de tu vida tú fuiste maltratado psicológica, verbalmente o físicamente. O si no lo fuiste, o qué escenas tú presenciaste donde hubo maltrato físico, verbal, emocional, digamos. El otro tip es la falta de criterio a la hora de elegir parejas. O sea, estamos ahorita tocando los puntos de las posibles soluciones al enganche emocional, ¿verdad? Entonces estamos tocando como tips o consejos que tú tienes que ir a revisar de tu vida para empezar a trabajarla, empezar a hacer la tarea y superar esta cuestión y trascenderla, ¿verdad? Entonces, la falta de criterio a la hora de elegir pareja sería, por ejemplo, meterse con una persona, terminarla y buscar otra persona para llenar esos vacíos. Es la típica frase de un clavo saca otro clavo, pero esa frase es totalmente mentira, porque si tienes que sacar el primer clavo y poner otro clavo, van a tener que ser dos clavos con los que vas a terminar haciendo un trabajo del duelo, haciendo contacto cero, trabajando las dos situaciones que son muy diferentes. Entonces, cuidado con eso. Esto de un clavo saca otro clavo usualmente es un tipo de experiencia que uno hace
o experimenta inconscientemente cuando recién está terminada la relación con la expareja, que fue una pareja significativa en tu vida, por ejemplo, y tú entras en una actitud de negación total. Entonces, y en esa negación tú entras en un grado, podríamos decir, de rebeldía, como esos rebeldes sin causa, digamos, ¿no? Entonces tú sueles apuntarte a todas las fiestas y actividades habidas y por haber a nivel con tus amigos o a nivel social. Empiezas a conocer nueva gente o incluso te metes con los pretendientes que estaban merodeando por ahí mientras tú estabas dentro de una relación, ¿no? Y empiezas a salir con esas personas o esa persona o inicias rápidamente una nueva relación sin haber hecho tu proceso de duelo y haber hecho el contacto cero con la anterior pareja. Entonces, yo lo que les puedo decir que lamentablemente ese es un juego absurdo y que al final, la realidad va a ser que tú en algún momento vas a tocar fondo y vas a tener que transitar este camino, esto que estamos explicando, el hacer el proceso del duelo, hacer el contacto cero, es ver cuáles son tus enganches emocionales, cuáles son tus programaciones, hacer el trabajo de sanación. Y es ahí donde se te va a cobrar la factura, porque pudiste haber hecho todo ese proceso de sanación con una sola persona, con tu expareja reciente, pero dependiendo de las personas con las que te metiste después de esa ruptura, pues bueno, vas a tener que hacerlo con 2, 3, 4 personas, no sé, ya tú verás, pero yo les digo que es un mal negocio aplicar un clavo saca otro clavo, ¿ok? Entonces, en este punto de la falta de criterio a la hora de elegir pareja, hay un par de películas, por ejemplo, que muestran descaradamente lo que es el enganche emocional y lo hacen ver como que el amor romántico con ese enganche emocional está bien y que así debería ser y de alguna manera cuando tú ves esas películas y ves a los protagonistas, tú quieres que de alguna manera los protagonistas se queden juntos para siempre. Entonces, y claramente muestran lo que es un enganche emocional y las consecuencias de un enganche emocional. Y que eso no es amor, eso no es una relación de pareja saludable. Entonces, eso es otra cosa, eso es, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero eso no es amor y no es una relación de pareja saludable. Por ejemplo, entre estas películas están la famosa saga Crepúsculo, ¿verdad? Entonces, o Las sombras de Grey, o el 3 metros bajo el cielo, creo que es el título. Incluso hay una película que creo que es la mejorcita de todas estas que estoy nombrando. Hay una película con... Me olvidé los protagonistas. Bueno, se llama Blue Valentine, que muestra cómo dos personas, obviamente con problemas de carencia afectiva o de dependencia afectiva, se juntan, o sea, tienen una relación, hacen una vida, se casan y todo, pero al final, y tienen una hija, por ejemplo, una hijita, pero al final la relación termina. Termina porque ya obviamente avanzan los años y uno de un miembro de la pareja empieza a reconocer las falencias y que no quiere seguir viviendo así. Es interesante el proceso. Bueno, vayan a verla. Vayan a ver estas películas con un bastante pensamiento crítico, con un criterio consciente, ¿ok? Bueno, pasamos al tip de la dificultad para tomar decisiones y adquirir autonomía.
Este es un tema que tiene que ver con el dinero, ¿ya? Entonces, y voy a dar un ejemplo para que se entienda, un par de ejemplos. Tiene que ver con el tema del manejo del dinero. En pareja estoy hablando, cuando estás en pareja. Y que también esto es consecuencia para terminar una relación, porque alguno de los dos miembros de la pareja va a terminar con un hartazgo, con un tedio sobre el manejo del dinero que mm, va a terminar la relación entonces. Por ejemplo, lo que pasa con el tema del manejo de las finanzas en pareja. Hay parejas que deciden, si trabajan los dos, que deciden juntar todo el dinero, el que gana él y el que gana ella, por ejemplo, lo ponen en una misma bolsa y empiezan a repartir y lo dividen entre los gastos, las cosas que hay que invertir, un porcentaje que hay que ahorrar y lo otro que es para el disfrute, digamos, unas vacaciones, las salidas, qué sé yo. Y así van llevando sus finanzas. Pero ahí llega el punto en que alguno de los miembros gasta más que el otro. Está el ahorrador o el tacaño, entre comillas, y está el que gasta o el despilfarrador o despilfarradora. Entonces eso ahí se vuelve un tema de discusiones, de pelea. Y por ejemplo, puede pasar el caso extremo que el que es el ahorrador empieza a esconder el dinero o empieza a guardarlo en una cuenta distinta que la otra pareja no sabe, ni siquiera sabe que existe esa cuenta. O puede ser que el despilfarrador empiece a comprar cosas a escondida, ¿no? A usar el dinero en cosas que tal vez está necesitando o por vanidad o por un tema de compulsión en compras o qué sé yo. Entonces, y empieza a comprar cosas, pero no le cuenta a su pareja, ¿no? O puede ser que algún miembro de la pareja empiece a esconder el dinero, pero lo gaste en juegos, por ejemplo, en bingo, en casinos, en apuestas, y que se vaya yendo el dinero y la otra pareja ni se dé por enterada de que su pareja sufre de algún tipo de adicción al juego, ¿no? Entonces, a los juegos de mesa o algo así. O puede ser, por ejemplo, el caso de... Sí, sí, más o menos esos ejemplos tienen que ver con este tema de dificultad para tomar decisiones y adquirir autonomía, financiera, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el dinero más que todo. Y que es un tema de ocultar en qué se gasta o en qué se ahorra el dinero y utilizar las mentiras, ¿no? Utilizar las mentiras para no hacerse cargo o no responsabilizarse de esta parte. O sea, y aparte hay un quiebre en la comunicación, ¿verdad? Porque ya empiezan a ocultarse cosas o empiezan los secretos. Entonces, a eso se refiere esta parte. Luego tenemos la necesidad exagerada de agradar a los demás y el temor al rechazo. Igual aquí voy a dar ejemplos para que se entienda, ¿no? Esto usualmente lo sufren personas que tienen una necesidad de agradar y de quedar bien ante los demás, este, ante sus familiares, ante sus amistades o ante su pareja. Aquí podemos ver, digamos, tal vez el caso de hombres que son bien serviciales y están ahí pendientes de la mujer y a veces se vuelven cargosos a nivel cargosos y empalagosos, digamos, ¿no? A nivel de elogios, de excesos de atenciones y que la trata como a una niña o a una bebé a la mujer. O vemos igual el caso contrario con la mujer, estas mujeres que son demasiado serviciales y que lo atienden al hombre como un rey y que llega un punto en que
sus allegados, digamos, puede ser una amiga, una hermana o la madre o alguien viene y le dice, oye, pero le das mucha sobreatención a fulano de tal, y a ti te enoja que te digan eso porque eres prácticamente su sirvienta, digamos, ¿no? Pero tú lo haces con amor, con gusto, porque estás obviamente encandilada, enamorada, o sea, con un amor ciego hacia esa persona. Pero es un exceso y todos los excesos no son buenos, o sea, son negativos siempre. Entonces, siempre les digo, vuelvan a su centro, hagan las cosas con equilibrio, ni el extremo, ningún extremo es bueno, tanto con que den de más o como que no den nada, o tanto a que sean demasiado liberales o a que sean reprimidos o reprimidas, digamos. Entonces, ojo ahí. Puede ser también que estés influenciada mucho por tu familia. En tu familia así son, viste a una mamá demasiado servicial, entonces se te condicionó a ti a ser servicial, pero resulta que tú eres servicial, pero te trae malas consecuencias y terminan pisoteándote, terminan no valorando lo que tú haces por esas personas o terminas drenada energéticamente o te sientes al final como que cortan tus alas, cosas así. Entonces, eso tienes que ir a revisarte, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes esta necesidad exagerada de agradar a los demás y por qué te da tanto miedo el que te rechacen? Y ahí hay que hacer un trabajo interior también. Entonces, bueno, ahora pasamos al tip de la terapia. Ve y haz terapia. ¿Por qué? Porque la psicoterapia puede ayudar al paciente dependiente afectivamente o con enganche emocional a reconocer las complejas trampas cognitivas y emocionales que lo llevan a ese modus operandi y obviamente que traen consecuencias de sufrimiento e infelicidad en la vida de esta persona. Entonces, un recorrido de psicoterapia, por ejemplo, puede ayudar a la persona a superar el sufrimiento vinculado a ese estado de enganche emocional que está padeciendo esta persona o que por lo menos ya le quedó claro que es en ese punto donde está su vida o sus actitudes, por ejemplo. Entonces, y que la otra persona, o sea, la otra persona no tiene que ser, no la tienes que tomar como una persona indispensable y necesaria en tu vida o para tu existencia. Entonces, cada persona es un mundo aparte y quiero que les quede claro, este recorrido en la vida, en esta toma de conciencia, el camino es individual y solitario. Cada uno tiene que hacer su trabajo interior, su trabajo de evolución, de superar tus sombras, tus egos, tus defectos, hacer pequeños cambios y que esos pequeños cambios se vuelvan grandes cambios en tu vida, tanto a nivel de carácter, a nivel del manejo de las emociones, a nivel de tu manera de proyectar tu futuro, de conseguir tus objetivos, tus metas en la vida. Entonces, ese es este punto. Y ahora, para ir terminando, bueno, prácticamente esos son los tips. Son varios tips de posible solución. Vuelvan a escuchar este podcast punto por punto y realmente ubíquense en el estado en el que se encuentran y pónganle acción a su vida. No pueden seguir así. Si están estancadas, propónganse salir de ese bucle, de esa forma de vivir, porque no les está trayendo, ya no les trae beneficio. Entonces, y eso quiere decir que hay que dar el siguiente paso. Bien, finalizado los tips, o sea, las posibles soluciones a tu enganche emocional. Ahora vamos a hacer una reflexión ya integrando, como haciendo un resumen y haciendo una integración de lo que hemos hablado. Entonces, quiero hablar acerca de cómo tú
en este sentirte atrapada o atrapado en este bucle y no poder encontrar la salida, tú estás regalando tu poder. ¿Qué quiere decir esto? Que como no te da la gana de hacer tu tarea seriamente respecto al duelo y cultivar tu amor propio, continúas autosaboteándote y estás estacionado y estacionada en tu rol o en tu papel de víctima. Y estás tan posicionado o posicionada fuertemente en tu papel de víctima que inconscientemente buscas regodearte en el sufrimiento. Te gusta sufrir, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, buscas la manera de ver cómo tu ex avanza en su vida sin ti. Y eso es no hacer un adecuado contacto cero. Y por ejemplo, mientras tú estás revisando sus redes sociales o aceptando sus llamadas telefónicas, eh, o vas intencionalmente o vas a propósito a los lugares en el que sabes que él o ella va a estar, entonces eh, eso es lo que hace que te estanques y que estés atrapada en esa red, en ese bucle del enganche emocional. Entonces, y incluso llegas al punto de investigar quién es la nueva pareja de tu ex. O sea, ¿para qué haces eso? ¿No? Y cuando ya sabes quién es la nueva ex pareja de tu ex, llegas incluso a compararte con él o con ella. Entonces, y te dices a ti misma, ya entras al juego de hacerte preguntas bobas y lastimarte a ti misma. Y empiezas a decir, ay, pero con él o ella veo que él está haciendo esas cosas que yo siempre le pedí, que con él o con ella hace eso que conmigo no hizo o que nunca le dio la gana de hacer. Y entonces vuelves a entrar al bucle del sufrimiento y de estacionarte en tu papel de víctima y vuelves a engancharte emocionalmente. Sea que lo hagas consciente o inconscientemente, es así como estás funcionando, es así como estás autosaboteándote. Y eso es algo que te tiene que quedar claro. Eres tú, él o la directa responsable del sufrimiento que estás padeciendo ahora. Hasta que no hagas tu tarea, déjame decirte que vas a seguir regodeándote en la shit, ¿no? Es como los cerditos. Los cerditos están felices ahí, pisando el lodo, el barro pestilente. Ellos se divierten ahí, están a gustos ahí. Y tú le arrojas basura. En realidad ellos no saben distinguir si tú le arrojas basura o le arrojas perla, ¿no? Entonces el famoso refrán que dice, no le arrojes perlas a los cerdos, ¿no? Entonces, porque no van a reconocer que, no van a saber distinguir los cerditos, la basura de una piedra preciosa, y es lo mismo que te está pasando. Entonces deja de ser el cerdito que se regodea en el lodo. Ok, y eso depende de ti. Eso depende de ti salir de ahí. Ok, entonces, em, y una vez más, lo vuelvo a repetir. Ve a revisar tu niñez, tu adolescencia. Cuando niño, ¿qué presenciaste en tu casa? ¿Algún tipo de adicción? Eso que se te queda grabado en tu subconsciente y aunque tú no tengas adicciones externas, en tu cabeza se quedó esa programación. Y ahora eres tú el adicto emocional que inconscientemente busca engancharse emocionalmente a personas tóxicas, situaciones de melodrama. Por eso es que buscas a parejas de las que te enganchas emocionalmente. Entonces, y aquí una vez más, haz tu tarea, despierta, sé consciente de lo que te pasa. Aquí
Por ejemplo, un par de libros o incluso voy a recomendar algunas psicólogas que son autores tanto de podcast como de libros. Vayan a investigar sobre estas terapeutas. En YouTube cada una tiene sus canales con un sinnúmero de videos y podcasts que hablan de este tema del enganche emocional. Son especialistas en enganche emocional, en la codependencia, en la interrelación de relaciones tóxicas. Entonces, por ejemplo, está Silvia Congos. También hay otra terapeuta que es un coach de vida, se llama Lily País. Y una psicóloga muy famosa, o sea, psicóloga de artistas, digamos, que es Nilda Chiaraviglio, creo que se llama. Vayan, googleen o busquen en YouTube. Tienen un muy buen contenido de alto valor, así que vayan y hagan su tarea, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué otra cosa para reflexionar acerca de cómo regalas tu poder? Bueno, quiero que te des cuenta de que tú eres el único responsable o la única responsable de quien minas o disminuyes tu poder. Para este punto, dentro del enganche emocional, tú no sabes reconocer tu propio poder. O sea, tu poder está muy disminuido. Tanto que continúes dentro de esa relación o que ya hayas salido de esa relación, pero llegas a un punto en que no tienes voluntad. Tu voluntad está tan débil. Entonces, y precisamente muchas personas no saben que el poder más grande que tiene un ser humano es su fuerza de voluntad y qué tan sólida y bien construida está esa fuerza de voluntad. Que la fuerza de voluntad es prácticamente la liberación, es tu liberación. Entonces tienes que entender que debes adquirir la capacidad para hacer cambios en tu vida con la fuerza de voluntad, con tu fuerza de voluntad. Y que esos cambios en tu vida deben empezar, o sea, para hacer esos cambios en tu vida debes empezar por sacar la basura de tu interior. Por ejemplo, sacando la basura emocional, eliminando tus malos hábitos y comenzar a implementar nuevos hábitos más positivos, más saludables en tu rutina diaria. Y entender que practicar esos hábitos positivos, saludables, productivos, son los que te van a ayudar a hacer un cambio en tu vida, un cambio sustentable o hasta un cambio radical. Y que esos cambios en tu vida van a elevar tu vibración, van a incrementar tu energía y va a seguir incrementando tu fuerza de voluntad, y tú te vas a ver ahora en una nueva situación en la que vas a descubrir que entras a un proceso creativo. Te dan ganas de querer mostrar tu historia, pero ya no desde la posición de la víctima, sino desde la posición sabia, de una persona sabia que quiere ayudar a otras personas a superar lo que a uno ya bastante le costó superar, ¿no? Y uno quiere comunicar, quiere enseñar, quiere propagar la experiencia que uno vivió en el sentido de las lecciones aprendidas, esta parte de la sabiduría, para que otras personas lo superen también, o para que evitar que otras personas caigan en esa misma situación, porque no es bonito o sea, es sufrimiento prácticamente, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el tema de la integración de todo lo que hemos hablado y un poco la reflexión acerca del enganche emocional. Gracias por haber estado aquí. Te deseo un feliz y bendecido día. Hasta el próximo podcast.